justifica incrementos en las casetas del peaje. No se justifica. La única justificación, hacer más dinero a como de lugar. Y esa acción de Pilatos, de decir, no nos corresponde el tramo entre Comayagua de las Flores, es algo realmente que da pena, irresponsable, pero más irresponsable un gobierno y un Congreso que no le ponga freno a esto. Acostumbrémonos a pagar un peaje, repetimos, por la misma carretera. Es la carretera más cara, la más rentable del país, porque sí es rentable. Todavía si no fuera rentable diríamos, hombre, es que esta empresa está ahogada, esta empresa no tiene para dónde. Están sacando dinero, señores. No miren los 19 lempiras que han pagado en su carrito pequeño. Vean lo que pagan, 200 y hasta 300 y más lempiras los que tienen vehículos pesados que son de trabajo, no son vehículos de turismo. Esta empresa está haciendo muchísimo dinero. ¿Y cuántas veces pasa? ¿Cuántas veces tiene que pasar? Están sacando mucho dinero con esto. ¡Qué vergüenza! Y vuelvo y repito, para mí es que el tema se vuelve como algo así, distractor, porque es mejor hablar de estos temas, poner a pelear a la gente con estos temas y que nos olvidemos de lo que pasó en el proceso electoral, que nos olvidemos si la reelección fue correcta o no fue correcta, que nos olvidemos de que, repito, de que Estados Unidos todavía no ve al gobierno como el gobierno amigo, que no habla con el presidente, que amenaza con quitarle la ayuda. Es mejor esto que ver esas realidades que son más fuertes. El mundo está preocupado por el pleito comercial entre China y Estados Unidos. En Honduras vemos con indiferencia que Estados Unidos nos amenace. Imagínense cómo somos nosotros desobrados. Los chinos están preocupados y negociando y queriendo responder. Tienen cómo responder. Nosotros estamos sobrados y mejor nos inventamos otro pleito, mejor pongamos a pelear a la gente. Qué vergüenza. Bueno, voy a dejar esto acá, voy a dialogar con nuestro invitado, gracias a las personas que nos sintonizan y que están en la señal del Facebook Live de Radio América. Hoy me va a acompañar para que reflexionemos sobre todos estos temas que son noticia en el país y que nos mantienen divididos de una u otra forma e inconformes al sacerdote, yo no sé si el término es así correcto, pero así, el sacerdote Roberto Páez, educador, fue candidato a alcalde por el Partido Liberal al municipio del Distrito Central. Y pues vamos a reflexionar sobre todo esto. Padre, le agradezco mucho que acepte la invitación para que reflexionemos un poco sobre estos temas. Muy buenas tardes a todos tus oyentes y disculpa, Rodolfo, venía entre abogado, el tráfico y las cosas y después un montón. No se preocupe que yo me emociono mucho en el micrófono, así que no, ya, entonces te le vamos a ayudar un poco con ese micrófono. Realmente es invitar a al ciudadano hondureño a ser consciente de lo que nos está pasando, pero no creando más caos, sino qué se puede hacer ante las situaciones que nos están pasando, de una forma justa, honesta, porque no se trata simplemente de que le aumenten a la gasolina por cuando quieren, que le suban al peaje cuando quieren, que nos pongan los impuestos. Imagínate, si yo me acuerdo ahora, la electricidad que estoy pasando en mi casa pasó de 300, porque casi no paso ahí, a 1.200 en menos de un año. Te dice uno, por el amor de Dios, y los mismos salarios, las mismas centrales. Me imagino la gente cómo estará de abogada. Entonces dice uno, yo creo que... Y perdóneme, y lo interrumpo, que he hablado hasta la saciedad, que no solo esto. Recuerden que venimos de un incremento en el precio de los combustibles, que lo quieren disfrazar y suavizar diciendo centavos que va incrementando. Incrementa ahorita el precio de los combustibles, incrementa el peaje y la energía siempre la pagamos cada vez más cara. La energía cada vez más cara porque yo creo que lo contabilizan a través del dólar y ese es el gran problema, que también Honduras te están cobrando las cosas dolarizadas, pues si nosotros no producimos dólares, son lempiras y cada vez más devaluados, te sale más caro todas las cosas. Yo creo que sí es justo. Y ganamos justo. en lempiras, nos pagan en lempiras. Ganamos en lempiras y nos pagan en lempiras, igual que todos nosotros, pero lo que es lo que hay que hacer, yo creo que es concientizar como tú estás haciendo, Rodolfo. Es una conciencia que debe uno crear en el que está a pie, en la persona que aunque no utilice el bus, pero de una u otra forma le va a incrementar también los precios en muchas cosas. Lo que decía el expresidente Pepe Lobo, yo creo que es muy adecuado lo que él dice. Una fábula que él le cuenta siempre a cada rato, que es sobre todo si se juzgaron a los judíos, yo no soy judío, se juzgaron a los cristianos, yo no soy cristiano.
Pero en el fondo es cierto, ¿por qué nosotros no hacemos conciencia? ¿En qué manera podemos hacer una sana protesta enérgica? Porque creo que hay que hacerlo, pero sin tener que atropellar y hacer las mismas injusticias que hace quienes nos están de una u otra manera gobernando, pues. Ahora, yo me preguntaba aquí, padre, y usted mencionó un tema que se me fue por alto, lo que dijo el presidente Lobo. El presidente Lobo ayer volvió a mencionar, y lo comentamos acá, sobre los jinetes del apocalipsis que están en casa de gobierno. Cinco jinetes, que cuando el presidente dio declaraciones, ni un tan solo periodista de Casa Presidencial tuvo el valor de preguntar o de buscar la reacción. Y creo que ninguno se atrevería a preguntarle al presidente. Todos en Honduras se preguntan quiénes son los jinetes del apocalipsis. Todos quieren que el presidente Lobo lo diga. Él dijo ayer todo a su tiempo. Por eso decía, no sé si para el gobierno, para que no se hable y que la gente no se esté preguntando quiénes son los jinetes, sea mejor que la gente esté enojada por el peaje. Meterle incrementos para que no busquen quiénes son esos judas que traicionaron o esos jinetes de los que habla el presidente Lobo. No sé si estos temas le sirven, o sea, al mal mayor, como dicen. Tengo la impresión, Rodolfo, que sí es en un momento determinado. Ya estamos con tanta incredulidad y todas las cosas que suceden en Honduras. Dice uno, ¿qué es lo que nos quieren disfrazar? ¿Qué es lo que nos quieren? Es como dice el dicho popular, nos van a dar a tol con el dedo. En un momento determinado, creo que el ciudadano hondureño necesita respeto, necesita cuidado. De una u otra forma, solo vemos las elecciones, que sea lo que haya sucedido, fue un desorden que nadie puede estar diciendo que eso no se dio. O que si hubo, yo no soy testigo para poder decir si hubo fraude o no, pero las irregularidades que se dieron de una u otra manera nos dicen, por favor, ¿por qué no tienen respeto al ciudadano así como le están cobrando, así como no están? Llegará un momento dado que creo que la vaca ya no va a tener para poder dar leche y la van a destrozar tanto al empresario, a la persona que está recibiendo su salario. El hondureño necesita que las leyes se respeten, que las leyes sean bastante justas, es decir, la ley, aunque sea dura, es la ley, pero de una u otra forma podemos nosotros ver qué hacemos, Rodolfo, para que a través de ese programa, como tú tienes de conciencia, decir al ciudadano, no te está afectando, crees, todo te está afectando, Sí. todo nos está afectando. Entonces, de una u otra manera, mira, los que salimos en un momento determinado con la Santorcia tenía un significado, pero se dejaron de hacer porque ningún efecto se tiene, más que todos los dirigentes fueron comprados por una u otra forma, llevados a privilegios. Entonces dice uno, ¿qué quieren? Es decir, tenemos que darnos cuenta que todos los que de una u otra forma tenemos la capacidad de pensar, hay que enseñar a la gente a pensar. No se trata de azul, no se trata de ser rojo. Es lo que dijo incluso Pepe, y perdón si voy a seguir mencionando a Pepe Sí, Lobo, pero Pepe Lobo dijo, yo no estoy en contra de mi partido, pero sí con los 5 jinetes. Fíjate que la palabra que él utiliza, los 5 jinetes del apocalipsis, que solo vienen a destruir y a hacer daño, no a construir. Entonces, yo creo que sí tendríamos que también pedirle a Pepe, Pepe, tú tienes más capacidad que nosotros de denunciar, denúncialo, pues, para que también te podamos seguir, porque si tú eres víctima o es un show más, porque también en un momento determinado uno viene siendo suspicaz a todo, Rodolfo. Sí, claro. ¿Es esto verdaderamente? Porque después dice la gente, mira lo que la gente dice así, no, si ahorita están con eso, después sueltan a cosa juzgada a Rosita, ya terminó, no pasó nada, se molestó Pepe, pero fue simplemente un show. Probablemente no, probablemente sí. ¿Cuál es la verdad? El hondureño ya no cree en nada. Pero Las teorías conspirativas siempre existieron y esto es parte de las teorías conspirativas que hay que comprobarlas, obviamente, pero que existen las teorías y esas podrían ser entre cuantas. fíjate, es interesante, Rodolfo, que desde lo que yo tengo conciencia, siempre todo lo que dice ese refrán, cuando el río suena es porque piedra lleva. Siempre el ciudadano está tan informado que sabe muchas cosas, pero no lo dice por temor a muchas cosas. El temor, el miedo nos ha paralizado tanto que ya ni siquiera la capacidad para pensar. Me imagino, no sé si leíste la noticia del Heraldo, el encabezado del Heraldo de antier, creo yo,
que salió diciendo la cárcel más segura de Sí. no sé cuántos millones. Y dice uno, pero ¿por qué necesitamos más cárceles si lo que necesitamos son más escuelas, más hospitales? Los hospitales como están, dan pena que la gente tenga que sufrir tanto cuando vemos que lo que se dilapidó en el Seguro Social todavía eso sigue en una nebulosa. Si necesitamos más cárceles, entonces habría una lógica de decir es que estamos produciendo cada día más delincuentes. Pues esa es la lógica, porque si de una u otra manera, o tal vez están pensando, porque ahora hasta se llegan a decir, los diputados ya no están haciendo leyes, están haciendo leyes para poderse cuidar de que no los metan a la cárcel también. ¿Será por eso? No sé, Rodolfo, yo creo que uno a veces comete la torpeza del qué puede hacer. Yo muchas veces me dije, ¿será bueno entonces hacer silencio? Yo en el Facebook, que tengo bastantes seguidores y todo, renuncié a hacer cualquier denuncia. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser enemigo de nadie. Lastimosamente a veces los partidos termina uno haciéndose enemigo de otro cuando uno lo que más hace es simplemente pensar, pues, y el pensamiento debe atacarse, siento yo, en el verdadero y sano diálogo, lo que debe ser. No me gusta el pensamiento, Padre Roberto, por esto y esto y esto, y entonces tengo este argumento y vamos, eso sería lindo. Entonces, incluso la Casa Presidencial creo que debería estar abierta a un verdadero diálogo, no buscar culpables. Ya, de hecho, yo creo que no vamos a encontrar los culpables, sino que evitar hacia el futuro. Yo creo que deberíamos estar hablando en este momento de cómo crear leyes más mejores del Tribunal Superior de Elecciones, que eso es una vergüenza, con Sí. todo el perdón de lo que significa. Si yo creo que ninguno que trabaja en el Tribunal Superior de Elecciones te puede decir que se siente orgulloso de ser parte de ello cuando uno mira tanto dinero que se invierte, hasta por decirte, mire, las elecciones primarias no deberían hacerse a través de los fondos, deben ser a través de los fondos del propio partido. Los propios partidos deben elegir sus candidatos. ¿Por qué gastar tantos millones antes el Tribunal Superior, que lo que debe gastarse? Pregúntale a cuántos jóvenes creen ahora en un proceso futuro para poder elegir un candidato. Y le voy a decir, no necesariamente jóvenes. Si usted me pregunta, y le preguntará a muchas personas ya mayores, le preguntan, ¿iría usted a votar? Y yo me pregunto, ¿y ¿Para qué? realmente para qué? Hacer el ridículo, a mancharme la mano con tinta para que al final de cuentas otros decidan. O sea, que no sea algo limpio lo que estamos viendo. O sea, hay una decepción. Claro, insisto, y quiero aquí todo lo que he mencionado, y cuando hago el análisis siempre tengo el cuidado de advertir, estas son hipótesis, o deduzco, podría ser, hablo, pues no puedo afirmar de cosas en las teorías. Saben que la capacidad que tenemos los seres humanos de pensar y de reflexionar, de analizar las cosas, es un don divino, si lo quieren. El que no lo quiere utilizar, que no lo utilice, ¿va? Lo peor para un ciudadano es agachar la cabeza, aceptar todo, de forma visceral o de lo que usted quiera, pero en la medida que usted pueda reflexionar y pensar es lo mejor, y eso es lo que tratamos de hacer. La cosa es, y usted dijo algo que me llama la atención, no quedarse agachado, hay que protestar como se debe protestar. Hay que tener el cuidado y analizar de no caer en juegos que se inventan. Hay juegos que se inventan los gobiernos. El abogado Raúl Pineda en un momento recomendó aquí, y muchos lo miraron, y los que no lo vieron, se lo vuelvo a recomendar, la película esta que está en YouTube, que se llama La Dictadura Perfecta. Ahí miran cómo un gobierno se puede inventar una historia para distraer. Entonces, es interesante. Entonces, lo importante es reflexionar, no crear maldad, pero no aceptar todo. Y usted habló de los indignados, y me llamó la atención que dijo lo que hicieron, y usted se mencionó en esto, que participaron, pero que muchos se vendieron, lograron cuantas cosas, o sea, no hubo dignidad. Yo siento que, como el dicho popular que dice, divide Y vencerás. y vencerás. Rodolfo Asas mencionó algo que me gustaría como compartirlo, porque me viene siempre al deseo de reflexión, porque no se trata de destruir más de lo que nosotros ya tenemos, destruir, quemar negocios, eso es ridículo y espantoso, porque reprochable, no va, reprochable en 100%. Sí. Pero ¿qué es lo que pueden hacer las universidades? ¿Desde cuándo? Yo nunca he visto un foro en las universidades de la gente más pensante para poder decir cómo estamos en el país.
¿Cómo podemos hacer un análisis del gobierno para verdaderamente poner también políticas a través de las universidades, a través de los gremios, a través de los partidos, hasta los gremios, que da pena saber lo que pasó en el gremio de abogados, pues tantos millones que se robaron ellos mismos. Sí. Y entonces uno dice, en lugar de que ellos mismos pudieran ser garantes de un pensamiento, entonces deberíamos invitar ahorita. Yo siento que Honduras está perdiendo por el miedo a la capacidad de rehacerse y hacerse. Imagínate el Ministerio de Educación, pues en un momento determinado con lo que pasó entre lo que es el ministro, la ministra y un ministro, se rompe lo que es las elecciones que hubo para nuevos puestos de trabajo ministerial, educativo. Entonces volver a hacer un proceso que costó tantos millones, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos capaces? Sí. Te digo, mira, los desórdenes que tenemos en todos los niveles pero eso sí, si tú vas a la alcaldía, que admiro lo que se hace, lo que está haciendo, es terrible cómo las personas te piden tantos papeles que no sirven para nada. De una u otra manera deberían ser más expeditos todas las cosas que se hacen, tanto educación. Te digo, yo tengo un caso en mi caso de mi propia escuela que hasta pena me da poder decirlo, que tengo más de 10 años y no me pierden los papeles, me los extravían, me los entablan, le hacen en un entablillado. ¿Pero por qué? Nadie sabe por qué. Entonces, ¿qué se puede hacer? Esperar de tanto desorden, pero para exigirte, sí, si tú no pagas a tiempo tus impuestos, si no pagas, ¿cómo se llama?, la luz en un momento determinado, te la cortan, incluso a veces hasta haber pagado en línea. Si ellos dicen que su sistema no lo tiene, aunque ya lo pagaste, te la van a cortar, y encima de eso no solo te la cortan, te cobran también el volverlo a restablecer, aunque lo hayas hecho tú. Aquí los hondureños somos víctimas de todo eso. Mire usted hasta las compañías de cable, ¿va? Las compañías de cable actúan como con hambre. Ustedes van a ver, las compañías de cable por lo general actúan como con hambre. Como que los ejecutivos, los dueños estuvieran con un hambre, pero, perdónenme la palabra, un hambre perra, ¿va? A usted se le olvida, por sus ocupaciones, por lo que sea, no pagar el 20, el 21 está cortado su servicio. Sí. Sí, usted tiene que salir. Eso es una forma miserable de actuar. Para mí es miserable, porque una cosa es que debe haber un periodo de gracia para la gente por el olvido, pero aquí horas para que usted lo dejen sin servicio. Corra a pagar o se queda sin esto. Usted mencionó que en su página no denuncie, de Facebook no. ¿Sabes qué es lo que pasó, Rodolfo? Le voy a preguntar. Yo comencé a hacer reflexiones. Miedo, lentió, temor, inseguridad o mucha división, mucho ataque. ¿Cuál es el fondo de lo que sintió? Gracias por la pregunta, Rodolfo, y creo que me gustaría sí compartir eso. En un momento determinado me di cuenta que las interpretaciones que se hacen son muy variadas. No somos muy dados a reflexionar. Había personas muy ofensivas, con palabras muy agresivas, con una falta de ortografía horrorosos. Entonces dije, no, esto no es, yo no quiero crear ese caos existencial de las personas. Lo que quiero crear son gente pensante. Entonces me puse a lo que verdaderamente yo me siento motivado y llevado a educar, a crear una mentalidad más positiva y más propositiva en algunos aspectos. Pero sí hace falta en determinado momento. Te puedo decir que miedo no, porque en un momento determinado mi vida está en manos de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en un momento determinado las mismas personas que están de a pie se crean tantas cuentas que son tan ficticias, porque te están atacando gente que dice uno, pero si no tiene ni perfil ni cómo crearon esta cuenta, te están haciendo esto y lo otro, entonces uno se da cuenta que verdaderamente tus amigos, y algunos por cuestiones políticas uno hasta las puede perder. Yo le dije una vez, hasta por decírtela, hasta la primera dama, un día yo pues me atreví a hacer una petición, pues. Me dijo, no, porque es liberal. Yo realmente, Rodolfo, yo no soy ni liberal, ni nacional, ni nada. Lo que soy. O sea, el requisito en ese caso no era ser hondureño, tener la necesidad, sino que tendría que haber sido nacionalista, identificarse. Sí, increíble, ¿eh? Y aún te lo puedo decir que mi pensamiento ha sido más nacionalista que liberal. Y en determinado momento ha estado variando entre liberal y nacionalista por el pensamiento, pero después me doy cuenta que la iglesia católica tiene más hacia el pensamiento liberal que hacia el pensamiento diferente en lo que tenía. Mis amigos en su mayoría son nacionalistas, pues. Pero de un momento con ellos hasta comparto y reflexiono que lo que está pasando no tiene nombre ni apellido. En un momento determinado te lo digo,
Uno, el decir las cosas, tiene miedo, pues, eso sí, de que te cierren puertas, no a ti mismo, sino a su propia institución, pero hasta sin mi propia iglesia, en mi propia comunidad, se dicen cosas y se afirman cosas que en un momento determinado te pueden afectar, dice uno, que no va a ser en una sociedad que se dice católica o se dice evangélica. Yo dudo mucho de eso, de que somos muy cristianos. Creo que simplemente tenemos un medio barnicito, que es de misa, de culto, pero no me toque ni el bolsillo, ni me toque mis sanganadas. Es decir, el Señor no se mete con mi bolsillo, ni lo que yo hago con mis negocios. Ese es otro rubro, Padre. No se meta en esos problemas, que va a terminar como Monseñor Romero, que ya pronto lo van a declarar santo, para tirria de muchas otras personas o para que le saque roncha a mucha otra gente. La iglesia en sí es una institución muy linda, pero también está dirigiendo a hombres. Eso no le aclaro. Es que no quise decir, porque mucha gente se molesta, a mí me identifican hasta como ateo. No quise decir presumimos, porque usted sabe que cada vez que se habla dice que Honduras es eminentemente cristiana, que yo, como mucha gente me dice, mire, usted es bien ofensivo porque usted es ateo, y hasta en eso, aquí incluso decirle ateo lo señalan como seguidor del diablo. La ignorancia es tan grande que ni siquiera en eso se reflexiona. Pero solo quería hacer la aclaración para no quitarle la explicación. No, interesante lo que me también hacer notar, pues si la persona no tiene una denominación en que identificarse, no quiere decir que esté en contra del ser humano. Si lo que nos humaniza y nos hace divino es lo humano, no es lo divino. Realmente Dios no se hizo divino, se hizo humano para acercarnos a lo divino. Y porque lo humano es lo más perfecto para poder encontrar a lo divino. Pero de ahí, ¿cómo puedes encontrar, por ejemplo, una persona, cómo puede encontrar a Dios si yo soy un antitestimonio de ellos? Si en un momento determinado digo no robar y robo, no matar y mato, no mentir y miento con una descaradez tan grande. Entonces dice uno, yo en lo personal... No cometer adulterio y tiene una vida promiscua. En todo sentido. Entonces uno dice, qué difícil es, por eso mismo que uno no tampoco debe meterse en la vida de los demás, pero sí debe tratar de vivir intensamente su vida bajo esa figura de la palabra. Por lo menos su servidor vive bajo la figura del Señor, y que constantemente, cuando fallo, caigo, porque hay caídas y hay fallos. ¿Está activo o no está activo? No, desde el 2013. No estoy activo, pero estoy activo a nivel siempre. Mira, yo no dejo de ser sacerdote en ningún nivel, aunque ya hice un salto de lo civil a lo casado, pues, porque después de 5 años dije yo, si de una u otra manera ya mi situación debe ser diferente, también hasta para cuidado de mi propia persona. Son 64 años que tengo, bien vividos, alegremente vividos, no me arrepiento de nada porque no le he hecho mal a nadie, más bien me arrepiento de no haber hecho mejor las cosas, ser mejor persona, ser mejor cristiano, ser mejor. Pero yo como sacerdote, cuando lo ejercí y tuve la oportunidad, estuve abierto a las personas. Si algún momento, como yo a veces lo he dicho en el Facebook, si algún momento hice daño a alguien, mil perdón. Esas son las diferencias que yo siempre he tenido, y no me voy a salir del tema acá, pero vale la pena reflexionarlo porque no siempre se profundiza. Yo estoy en contra de las congregaciones, y habrá buenas, de las religiones no comparto, porque me cuesta creer en las personas, la falla, y no es que todo el mundo sea malo, pero no, tampoco yo puedo dar, o sea, la gente tiene derecho de dudar hasta de mi persona, como yo dudar de cualquiera, pero de eso también esa vida de lo que usted dice hizo familia. Digo, qué contradicción de la iglesia. Se supone que el ser humano debería tener familia. Si los mandamientos hablan de la familia, yo nunca he compartido. ¿Y por qué entonces la iglesia prohíbe? Porque para que un padre no caiga en la pederastía, para que no caiga en esas acciones amorales que van contra los principios de la iglesia, la única forma es que tenga familia, teniendo familia. Claro, yo sé por qué la iglesia no lo hace. Voy a tratar de tal vez reflexionar un poquito, Rodolfo, ya, si me das permiso. Claro, correcto. Porque, mire, en un primer momento no es el matrimonio la solución a las desviaciones que el ser humano tiene. Pero se supone que es un catalizador, por lo menos, de los infiernos, o no sé. Sí. Quiero compartir en eso, ya que me lo tocas el tema. No, mira, fui espléndidamente sacerdote también con mis propias caídas, que es difícil no tenerlas. Nunca los hubiera querido tener, esas caídas como tal,
Pero en lo que uno está diciendo, todo lo que es inadecuado, injusto, incorrecto, inmoral, no se hace. Lo terrible es que sea uno que tenga la capacidad de ser una persona que tiene una dignidad en cuanto a su ministerio y de repente está siendo un pederastra o siendo un ladrón o muchas cosas. Ahí da pena. Pero te lo digo en un momento determinado, no es la solución casarse o no casarse. Te digo, yo intensamente tengo las dos experiencias. Viví como sacerdote de una forma intensa a la gente, porque más que creerse uno, como dijo el Señor, ¿a qué ha venido Jesús a servir y no a ser servido? Pues a dar la vida por los demás y darla en abundancia, a hacerte el bien, porque eso te lo dieron a ti mismo. Y dentro, casado también tienes más posibilidades. Solamente la única visión que uno puede tener es que comprende mejor al ser humano desde las experiencias de casado, porque no es lo mismo estar soltero y sacerdote soltero con leyes que a veces son demasiado fuertes y el Moisés, que fue uno de los que de un momento determinado hasta el Señor le dice, es que Moisés por la debilidad humana tuvo que crear el divorcio. Pero es que no se puede, hay momentos determinados que se le compromete a personas que no están con la capacidad de adquirir un compromiso matrimonial y ahí están cargando cruces que no deberían ser. Entonces es un relajo, Rodolfo, pero sí es bueno reflexionarle, decirle, yo creo que la iglesia en un momento determinado, de hecho, si alguien dice, el sacerdote debe ser casado, si es que en la iglesia católica hay sacerdotes casados, está en la iglesia oriental, y en la iglesia occidental han aceptado algunos de unos que otra manera que han venido de repente de la iglesia anglicana, se han pasado a la iglesia católica y lo aceptan con toda su familia, que no lo pueden dividir. Entonces, hay ciertas cosas que creo que ahí nos falta mucho conocimiento. El cristiano católico, el sacerdote católico, tiene, eso sí, tiene una gran formación que no lo tiene otra persona, y te lo voy a decir, después de 7 o 8 años de estar estudiando, uno tiene que comenzar. Lo único que la intelectualidad no te hace a ti mejor persona. Claro. Pero el estudio profundo de la teología, que me imagino que es bastante amplio. Cuando ustedes estudian la teología, ya me emocioné. Yo siempre fui apasionado de estos libros y me gusta leer. Leía hoy precisamente los evangelios apócrifos y a mí me encanta y no sé por qué me atrae tanto y todo lo que contradice en algún momento. Porque aquí son bien, como cuando hablan de Morazán. Yo miraba mucho al licenciado Mariana Tercero aquí en la radio, porque él se atrevía a decir cosas de Morazán, que era un ser humano. Decía, se metía en cama ajena. Entonces, pero aquí creamos dioses sin necesidad. Entonces, hay que ver al humano como ser humano. Lo que quería... Todo el pensamiento humano, mira, has dicho algo... Perdón, pero la teología, era sí, la pregunta, la teología. Ahí voy. ¿Lo limita no, en temas o no? No, al contrario, la teología nosotros la estudiamos desde toda la amplitud. Ahora, claro, hay ciertas congregaciones o religiosas y en la Iglesia Católica hay distintas congregaciones, sean somascos, sean salesianos, sean franciscanos, sean jesuitas, etcétera, que tienen un estilo de formación. Y su formación puede estar muy condicionada, pero de todos modos la teología te dan una amplitud tan grande para pensar que nadie te lo debe evitar. Y el sacerdote está hecho para pensar, pues, está hecho para opinar, está hecho para expresarse, pues. Pero lastimosamente que algunos tal vez no tienen la capacidad para expresarlo, pero tienen capacidad para escribirlo, para poder hacer un análisis adecuado, porque la palabra de Dios no es tan simple como un libro que vino del cielo, tirado del cielo, es una palabra tan amplia, tan hermosa, porque es la historia humana, con todos los sinsabores, pero y la fuerza de un espíritu que está así inmerso. Es como, te oí decir algo así, Rodolfo, de decir como ateo, pero te puedo decir que espiritualmente eres un hombre muy profundo, que tienes una espiritualidad, una capacidad de comprensión, de sensibilidad humana, y a eso me refiero, porque el ser humano cuando se materializa... Y le voy a decir, no me defino, me definen. Me definen porque cuando hablo, si hablo de un Dios humano, si hablo de un Jesús humano, y cuando usted habla más allá de los rituales a los que nos someten, entonces la gente se molesta. Decir, si era casado, si verdaderamente tuvo una relación entre Jesús y María Magdalena, son dos temas. Pero entonces ya la gente lo mira a uno como pecaminoso, como tentador, y que hay que aceptar aquellos dogmas y que hay que apegar. Lo que no tiene respuesta hay que apegarse a la fe. No, eso no va conmigo. Y Rodolfo, ni tampoco conmigo, te lo voy a decir sinceramente, porque no se trata de aceptar las verdades como algo
que así es y te acallas, entonces viene siendo un Dios tirano. Y Dios no es un Dios tirano, es un Dios de libertad, te crea pensamiento. Es más, si tú tienes un hijo que creo que es digno de poder compartir con ellos su pensamiento y su forma de ser y de lo que él dice y lo que él piensa, que es a ser diferente del tuyo. Y yo creo que lo mismo hago con mis exalumnos y pensando, porque fui director del San Miguel y de una de las grandes instituciones prestigiosas aquí de Honduras. Entonces le digo, en un momento terminaba hablando con exalumnos, le digo, analicemos esto detenidamente, que di clases de filosofía. La filosofía te abre a la verdaderamente del el análisis correcto de lo que debe ser entre las premisas para sacar después una conclusión que no sea una falacia, pero no sea un pensar, porque muchas personas no usan actualmente están usando mucho la falacia del garrote, es decir, si no te callas, te golpeo o te quito la vida. Eso es, te le digo, ¿por qué Honduras necesita, te lo voy a volver tal vez en el tema que estábamos desde el principio, ¿por qué Honduras necesita más fuerza militar, más gastos en militares? ¿Será que nosotros los hondureños somos un pueblo tan violento cuando yo, en mi experiencia, es un pueblo tan noble, tan tranquilo, tan paciente, tan pacífico? ¿Será que Somalia, será que es una sucursal de Somalia, que hay que meter leyes, impuestos? ¿Por qué tenemos, imagínate, necesitamos más bien de esos aviones que son esos tanques de agua, de mejor véndanos de nuevo y cómprense un helicóptero que pueda conseguir la poca agua que podamos tener de donde sea para poder regarla? Pero ¿para qué necesitamos más armas sofisticadas? Yo miro a los militares, la policía militar, verdaderamente nosotros creo que estamos en guerra, pero en guerra con un pueblo desarmado. Lamentablemente. Ahora le pregunto, su paso por la política, ¿se arrepiente? Si en algún momento sintió esa presión del Facebook, todos los que escribimos, yo escribo en una página eventualmente algún comentario y luego utilizo eso periodísticamente, comparto lo que usted dice, yo opino, como me imagino lo hace usted, con su nombre, con su apellido. Entonces hay que respetar lo que yo digo es mi verdad, es mi punto de vista. Usted lo comparte, excelente, no lo comparte también, pero si no lo comparte, no le da el aval para insultarme. Ni tampoco es que yo tengo que insultar, en este programa jamás me va a ver el que voy a insultar. Una cosa es la crítica fuerte, otra cosa es el insulto, no tengo por qué insultar ni mencionarle la madre a nadie en el programa porque eso no es correcto. Ahora, le preguntaba, para que no nos salgamos de ahí, entre sacerdote y su paso por la política, ¿se arrepiente del paso político? No. ¿O piensa seguir ahí? Rodolfo, nunca me arrepiento de lo que hice porque fue una experiencia verdaderamente iluminadora y bella. Conocí gente muy noble, sobre todo en lo que son las aldeas, conocer un poquito más la realidad de nuestra gente, cómo está viviendo, y después también vivir todo ese proceso. De una u otra manera la gente está sedienta, ¿sabe de algo que me doy cuenta? Sedienta de verdaderos candidatos honestos. Entonces la gente te cree, pero en determinado momento puede más la fuerza de la costumbre. ¿Cuál es la costumbre? ¿Qué me das? Y si me das algo, voto por ti. Que no está, nadie está seguro de que te van a votar por ti, pero, Perdone, pero es una especie de corrupción. Nos ubica como un pueblo miserable, muerto de hambre. Porque le voy a decir una cosa, sí es cierto, yo no puedo, en esto sí tengo que ser pesado y no es insulto. Sí digo, tengo una persona que me garantiza que es digna dentro de lo que vale del ser humano y voy a votar por la costumbre porque aquel me da, entonces, muerto de hambre, sinceramente miserable. La palabra suena fuerte, pero es la realidad. Yo creo que nos hemos acostumbrado a un pueblo, por eso que está la merienda, que sí es necesaria para los niños que van a colegio, pero por ejemplo esa bolsa solidaria para mí es ineficaz, es ineficiente, porque no solamente lo que dicen, lo que se van robando en el camino y lo que va llegando tal vez a su destino final. Pero ¿para qué necesito yo que tú, Rodolfo, me puedas darme a mí una canasta básica o un mínimo cada mes? Cuando yo mejor dame trabajo, dame capacidad para generar alguna cuestión para que yo tenga un poco de dinero, o ese dinero inviértelo en lugar de dármelo a mí un poco de dádiva. 5 libras de frijoles o el trabajo para comprar yo esos frijoles. ¿Qué es más interesante? Yo creo que necesito más bien el trabajo porque me humaniza más. La gente que está, yo hace poco, fíjate que he tenido la costumbre y quiero seguirla teniendo cada vez que el Señor me pueda la posibilidad de económicamente de ir creciendo, ayudar a los demás. Tengo la escuela, una escuela muy personal y tengo casi más de 50 niños becados, pues.
que casi muy pocos lo saben, pues, pero porque creen que el padre va a estar enriqueciéndose mucho con una escuela. Pero de todos modos, si uno no es solidario, debemos aprender a ser solidarios. En lo que pasa en todo ese proceso de los partidos, le hemos acostumbrado tanto al posible líder o al pseudo líder que te organice un grupito que diga que son y que son tus aleros, y no sabemos en el fondo, porque de todos modos, aunque los que voten o hayan votado por ti, porque mucha gente después en la calle me decía, padre, votamos por usted, y se reflejó en un momento determinado, pero cuando llegaron allá en el Tribunal Superior de Elecciones, creo que se murieron ahí, desaparecieron, se diluyeron. Otros tenían más en otro concepto, y uno dice, pero ¿y por qué sacaste tanto? Si uno suma toda la cantidad, dice, bueno, aquí es una verdaderamente un río de votos increíble, y uno dice, no, eso no es normal. Es como le está diciendo, tanta gente salió en vacaciones, pero no toda la gente fue a vacacionar. Exactamente. Es decir, toda la gente salió, tal vez 3,5 millones. Mira, para 3,5 millones, ¿cuánta carretera necesitamos para eso? ¿Cuánta cantidad de habitaciones necesitamos? ¿Cuánta capacidad de habitacional de hoteles tenemos? Es decir, ¿a dónde fueron a hospedarse? ¿Qué hicieron todo eso? Entonces, en determinado momento nos gusta, y perdón si lo voy a decir, que de una u otra manera nos digan cifras, pero sin respaldo estadístico verdadero, porque con lo que yo sepa, cuando de repente en Guatemala o en El Salvador ahí tienen un conteo de carros que van saliendo y carros que van entrando, y uno dice, pero ¿a dónde fuiste? ¿A dónde vas? Pues porque mucha gente aprovecha, no, padre, yo voy para ver a mi familia, con mi gente. Ese no va a generar... no iba de turismo. No iba a turismo, iba a aprovechar las vacaciones para poder compartir con su familia. Entonces yo creo que de todos esos tantos millones que dijeron, yo creo que solo le podría poner como unos 200,000 que fueron de vacaciones, tal vez. Mi caso, le digo, yo salgo... Yo me quedo, yo disfruto mucho Tegucigalpa, la tranquilidad que presenta, y por el día que está más solo, digo, voy a ir ahí por la carretera a comer, y me regreso en el día. Me regreso, le digo, puedo ir hasta donde sea, porque y soy madrugador por excelencia, entonces me regreso en el día. Pero no me pueden contabilizar como turista, porque yo solo fui y regresé. Yo solo fui a Comayagua porque quise ver las alfombras en un momento determinado y celebrar el Domingo de Ramos ahí, después me regresé. Después he estado yendo a Valle de Ángeles, pero como hago toda la vida, toda la semana. Entonces, yo creo que en determinado momento, creo que quieren hacernos creer que tenemos una abundancia de cosas, y yo creo que ahí es donde uno debe ser honesto. Yo estoy de acuerdo contigo, nosotros no podemos ofender a los que gobiernan, sea lo que de una u otra forma están ahí ya gobernando, pero lo que uno debe decir, por favor, tampoco ofenda mi inteligencia, pues, mi capacidad de pensamiento, pues. Yo creo que cuando me dices una gran cantidad deben tener sustentable. ¿Cuántos tuvieron en Trujillo realmente? ¿Cuántos tuvieron realmente en Tela? ¿Cuántos tuvieron realmente en Roatán? ¿Sabes cómo es eso? Interrumpo. Eso es como que señalaran que los moles que hay en Tegucigalpa y están en San Pedro Sula, o en La Ceiba, o en Choluteca, son exitosos por la cantidad de gente. ¿Cuánta gente va a un mall en Tegucigalpa a dar vueltas? O se toma un café y no compra. ¿Cuánta gente va al mall y no compra nada? No compra nada. Hay gente que va a lustrarse los zapatos. Aquí en Tegucigalpa, a Multiplaza, se va a lustrar los zapatos, se toma un café o se pone a platicar con alguien y se viene, pero no compra. Yo normalmente lo que utilizo el mall, primero para estar fresco porque el ambiente es agradable, sí. Después vas a ver alguna gente con quien quieres saludarte, te tomas un buen café, tal vez vas a comprar un libro porque me gusta mucho la lectura. Pero no lo compras todos los días. Pero no, ni siquiera cada mes porque no me alcanza el bolsillo para eso. Pero por lo menos decirte, los zapatos no los compro ahí, me voy al mercado pues porque están más económicos y son, realmente si yo quiero comprarlo, dice la inseguridad. Yo creo que en determinado momento el mercado también tiene cosas muy excepcionales que uno encuentra ropa, cuestiones bien económicas. A mí, te lo digo antes, la gente me vestía, me regalaba muchas cosas. Hoy tengo que, ¿cómo se llama? Mirar cómo me las arreglo por mi propia cuenta. Pero cuando miro un par de zapatos que me puede costar 3,000 lempiras, cuando yo compré después en el mercado me costaban 300 lempiras, los mismos zapatos. Entonces dije yo, voy al mall a pasear realmente. Y si tú ves uno, hay ciertas
tiendas que uno digo, yo no sé cómo hacen para llegar al mes para poder pagar tanta cantidad porque lo hacen en dólares. Claro, y esa era la referencia que hacía. No porque el mall esté lleno significa que el comercio es rentable en el mall. No es cierto. No por la gente que se mueve en turismo, que crean que anda en la carretera y es que anda haciendo turismo. Hay gente que puede estar trasladándose a un hospital. O está trabajando. Está trabajando. Hay cuantas cosas que se dan en esto. Ahora hay cantidad de personas que están opinando y que lo están felicitando. Por cierto, aquí está el abogado Pavel Espinal, entiendo que me escribe entre muchos Pavel. otros que me conoce a Pavel. Pavel Espinal es como un hermano para mí, le quiero mucho. Y sobre todo con él pensando en muchas cosas que estamos haciendo. Yo creo que uno debe saber utilizar, mira. Solo quiero decirle, no quiero, y lo he interrumpido una barbaridad en el tiempo, pero es que usted dijo algo que me llamó la atención y no quiero que pase desapercibido. Dijo que mucha gente le dijo que había votado por usted. Que usted contacta que sí tuvo una gran cantidad de votos, pero a la hora de la hora los votantes se murieron o el voto se murió en el Tribunal de Elecciones. ¿No le llama poderosamente la atención a todos los hondureños que la gente más cuestionada es la que se dice que es la más votada? O sea, en esa lógica, los hondureños votamos por corrupción. Analicen. Los más votados que aparecen en algunos departamentos son supuestamente los que aparecen con algún tipo de cuestionamiento. La gente más correcta aparece casi sin votos, queda fuera. Entonces, ¿qué es? O hay fraude o el pueblo prefiere al pícaro, al delincuente o al que denuncian por corrupción. Pienso que ahí donde debemos ahora comenzar a reflexionar para crear una situación mejor, cómo poder tener unas elecciones más transparentes para poder votar, que la persona que está votando inmediatamente vaya a un centro de cómputo y que ahí mismo se esté computarizando y no simplemente con papeletas que en un momento determinado, esas papeletas como en un momento determinado lo miré y me causó una risa el decir que de repente eran votos que no tenían ni la doblez, pero que en el camino se habían doblado, pues, se habían planchado. Dije uno, wow, qué interesante, voy a buscar esas cajitas para que me puedan planchar la ropa. Pero es decir, hay tantas cosas que ofenden al pensamiento que uno dice, no se trata, mira, en este momento no se trata de tirarle duro a ningún candidato ni a ninguna persona, pero lo que tendríamos que hacer es cómo blindamos mejor el proceso de elecciones para los próximos momentos, cómo tener verdaderamente lo que es la transparencia del voto, porque yo creo que de repente vota más gente y lo que dice la gente, incluso los muertos que votan, a mí también me dijeron, y no solamente gente me dijeron, padre, a mí votó mi papá y está muerto. O tantas encuestas que a usted le dicen, de acuerdo a las encuestas, a usted le hablan tanto de encuestas en Honduras y en el mundo, pero el mejor encuestador es usted mismo. Cuando usted en la calle habla con amigos, habla con el vecino, habla con quien sea, y usted comienza a percibir dónde está el sentimiento. Y cuando ese sentimiento no se refleja, dice, no, bueno, estas encuestas, ¿de dónde las sacan? Bueno, yo he escuchado tantas encuestas y jamás he tenido la fortuna de que alguien me encueste por algo. Yo tampoco, te digo. ¿De dónde salen? Que nunca pega conmigo, nunca hay un encuestador. Tengo tantos años de estar en esta capital nuestra y nunca he tenido la oportunidad de que alguien me encueste para ver por quién voy a votar o por quién voté. Porque eso también de la voto de a boca de urna que le dicen, es otra farsa terrible. Picardía a boca de urna, diría yo. Sí, esa es la picardía a boca de urna. Porque yo te puedo preguntar a ti afuera, ¿por quién votaste? Y después puedo decir, tú dijiste rojo y yo puedo poner azul. Es decir, que no hay, mira, lo que pasa es que en Honduras hemos perdido la credibilidad en la otra persona y ahí es donde deberíamos crear situaciones, porque la ley no se puede destruir, lo que hay que hacer es mejor cómo blindar la ley. Si la Constitución, que estaba tan blindada, la destruimos y la interpretamos como quisimos, ¿qué es lo que no se puede hacer con otras leyes? Lamentablemente se me terminó el tiempo, ha sido agradable, la gente está respondiendo mucho aquí en el WhatsApp de la radio, no tengo más tiempo, ha sido agradable, espero que sigamos dialogando, me debe unos minutitos ahí. Rodolfo, vamos a cobrar incluso si quieres otro momento, otro día vengo, yo te pido disculpas porque llegué tarde, estaba haciendo una gestión que si no la hacía en ese momento, pero puedes llamarme en otro momento, yo soy disponible, y no tengo, no quiero ofender a nadie y no voy a ofender a nadie. Me pueden ofender, pero lo primero que hay creo que es lo que dice Cristo, pon la mejilla, si te pegan en una mejilla, pon la otra.
Pero eso no quiere decir que al Jesús mismo que le dieron una bofetada, él mismo dijo, ¿por qué me pegas? Y he dicho que por lo que dije, ¿por qué me pegas? También en determinado momento a la gente hay que preguntarle, decirle, ¿por qué ofendes? Si no tiene la capacidad de pensar, porque yo creo que la persona cuando pierde la capacidad de pensamiento recurre a la ira, a la violencia, a la muerte, a la destrucción. Y todo lo que yo puedo mirar que pasó en las elecciones del 2012, Tengo que cortar 2012 dice, perdona. Sí, porque voy a desatar la ira de aquellos muchachos que están en control, que me están diciendo que corte ya, porque se fue el tiempo. Gracias al sacerdote Roberto Páez que nos acompañó y gracias a todos ustedes por sintonizarnos en Doble Vía.